Queridos hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una verdad poderosa. En la misma mesa donde se sienta la traición, también se sienta el perdón. Jesús, con un amor inquebrantable, sabía que sus discípulos lo abandonarían, pero eso no cambió su amor por ellos. En la última cena, nos dejó una lección profunda: no hay pecado que su sangre no pueda limpiar, y aunque a veces hacemos cosas que jamás imaginamos, su gracia nos sostiene. Dios ya conoce nuestras fallas, sabe cómo lo negaremos, pero aún así, nos sigue amando. Qué consuelo saber que su amor no depende de nuestra fidelidad, sino de su gracia infinita. Marcos 14, ahí donde estamos, vamos a estar leyendo desde el versículo 12 al 26, creo que el boletín dice 25, que fue mi anuncio inicial, pero vamos a terminar en el 26, y desde ya yo quisiera ponerlo en el ánimo del texto, de lo que ocurrió aquella noche que vamos a estar leyendo. Y eso es importante porque dependiendo de cómo yo lea la palabra, a veces de esa misma manera la palabra me afecta o no me afecta. La palabra tiene un poder en sí misma, no hay duda de eso, pero muchas veces nosotros no tenemos la disposición para que el poder que es propio de ella haga aquello que Dios quiere hacer en mí. Y por eso yo quisiera invitarlos a que desde ya usted pueda tener un espíritu reflexivo acerca de lo que vamos a leer y acerca de lo que vamos a predicar, porque Jesús está a 24 horas de ser crucificado, y aunque los discípulos realmente no conocían esa realidad, lo cierto es que la atmósfera, por cosas que venían pasando, confrontaciones durante la semana de Jesús con las autoridades, la limpieza del templo, la atmósfera está cargada, y esta noche debió haber sido una también un tanto cargada para los discípulos. Y en la medida en que la noche avanza y ellos escuchan cosas que Jesús anuncia, yo creo que su corazón debió haberse cargado aún más. Y es por eso entonces que yo quisiera invitarlo a que desde ya usted pueda decir: ok, voy a cambiar, me voy a poner en modo reflexivo. Yo le voy a pedir a Dios que me ayude a meditar y a rumiar con Él las verdades que vamos a leer y vamos a exponer. Y con eso entonces nos vamos a Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad, y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decir al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. ¿Te imaginas aquella noche, alrededor de aquella mesa, con estas palabras que acaban de ser pronunciadas? ¿Te imaginas lo tenso del ambiente, lo confuso, lo perplejo
un traidor está aquí, está en la mesa. ¿Quién es? Marcos comienza una vez más colocándonos en el tiempo y nos dice que esto ocurrió el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras. Y ha habido una controversia en la que yo no voy a entrar porque me desviaría un poco al dar los detalles de si este primer día de los panes sin levadura era jueves o era viernes, si era el 14 de Nisan o el 15 de Nisan. De acuerdo a la cronología que venimos siguiendo en Marcos, esto debió haber sido jueves 14 de Nisan, un día de abril. Ellos están ahí en el aposento alto y ellos están a punto de celebrar una cena que sería actuada, por así decirlo, al día siguiente. Los judíos contaban los días desde la caída del sol hasta la próxima caída del sol, de manera que estamos hablando de jueves al atardecer, a prima noche, como decimos nosotros. Y quizás los discípulos están un poco preocupados porque llegaron a jueves, ellos no han preparado nada, ellos no saben de los planes del Mesías y entonces se acercan y le dicen a Jesús: Maestro, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? La cena de la Pascua tenía preparativos especiales, tenía alimentos especiales, tenía disposición del salón, del comedor de manera especial, de manera que alguien tenía que encargarse de hacer esto, y ya es jueves y en la noche vamos a estar comiendo, y ellos no sabían que en realidad Cristo había de alguna manera prearreglado o prehecho los preparativos para esta noche. Y entonces Él les da las instrucciones y dice que el texto que Él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde Él entre, decir al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y Él mostrará un gran aposento alto, no pequeño, un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hacer los preparativos para nosotros allí. Jesús instruye a 2 de sus discípulos, y Lucas nos dice en el pasaje paralelo que eran Pedro y Juan, a que vayan a la ciudad. Tenían que ir a la ciudad porque presumiblemente ellos se habían estado quedando en Betania toda la semana, viajando a Jerusalén todos los días y regresando a Betania a pasar la noche a 2 millas más o menos de distancia. La cena de la Pascua tenía que ser comida en Jerusalén por disposición de la ley, de manera que Betania no es un buen lugar. Vayan a la ciudad, y cuando lleguen a la ciudad ustedes van a encontrar en primer lugar a un hombre con un cántaro de agua. Usted pudiera preguntarse: bueno, pero ¿cuánta gente tendría un cántaro de agua? Bueno, la realidad es que solamente las mujeres cargaban agua en esa época, de tal forma que un hombre con cántaro de agua sería fácilmente de identificar. Y Jesús le dice: cuando lo vean, lo siguen. Él va a llegar a una casa. Cuando lleguen a esa casa, pregunten por el dueño. Y cuando le muestren al dueño, le van a dar su password, su contraseña. Esto es lo que le van a decir al dueño: ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? El dueño inmediatamente iba a saber de qué se trataba. En Jerusalén, algunas de las casas tenían habitaciones extras, y estas habitaciones extras se suponía que pudieran ser o debieran ser dispuestas para los visitantes en fiestas especiales, y la Pascua es una de ellas. De tal forma que parece ser que este era alguien de buena posición, que tenía no solamente un aposento extra, sino que dice que era un gran aposento de buen tamaño, y que ese era el lugar donde Jesús había prearreglado, prehablado con alguien que la cena última se llevaría a cabo. Es un lugar para huéspedes, y ellos eran los huéspedes de esa noche. El aposento iba a estar amueblado y preparado, porque aquella cena se iba a hacer, como yo acostumbraba a hacerla, en el piso, recostado. Se necesitaba una alfombra, cojines, en algunos casos incluso cierto tipo de sofá bajito donde ellos se recostaban para comer, y la cena, evidentemente, o en la habitación, estaba completamente arreglada. Esto requirió una conversación previa de Jesús con alguien que no es identificado en los evangelios.
lo importante de esto que Jesús le revela, que va a encontrar a este hombre cargando agua y el aposento listo, es porque cuando ellos miren hacia atrás y descubran entonces que realmente lo que iba a pasar el día siguiente no tomó a Jesús por sorpresa. Esto no tomó a Jesús desprevenido. Esto es algo arreglado por Dios providencialmente. En cada detalle de cada cosa había sido ya previsto que así ocurriría, y mantendría entonces, o mejor dicho, mostraría el hecho de que Jesús permaneció en control de los hechos todo el tiempo. Aquí no hay sorpresas, aquí no hay nada que estuviera surgiendo de manera imprevista, providencialmente arreglado, y ahora ellos están listos para ir a Jerusalén. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como Él les había dicho y prepararon la Pascua. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de cuándo se instituyó la Pascua, pero ahora que la Pascua está siendo celebrada cada año, para que pueda situarse en el ánimo de la noche, la Pascua, la cena de la Pascua, iba a consistir en algunos elementos. Habría pan sin levadura, habría vino y agua, habría hierbas amargas, habría la carne del cordero propiamente dicha, y cada una de esas cosas tenía un simbolismo. El pan sin levadura refrescaría la memoria de aquella noche cuando ellos salieron de Egipto, donde comieron la primera Pascua a la carrera porque tenían que salir rápidamente para el desierto, y como el pan con levadura hay que esperar que suba y ellos no tenían tiempo para esperar, esa noche se comió pan sin levadura, y ellos continuarían haciendo eso por el resto de sus celebraciones cada año para el tiempo de la Pascua. El vino era usado para bendecir y dar gracias a Dios por las diferentes bondades de Él hacia con ellos. Las hierbas amargas recordarían el trabajo, el sacrificio que ellos pasaron como esclavos en Egipto, y la sangre del cordero básicamente les recordaba la sangre o la carne, le recordaría aquel día cuando ellos sacrificaron un cordero y tomaron la sangre y la pusieron sobre los dinteles para que el ángel de la muerte reconociera la casa que estaba siendo protegida por Dios, y que el primogénito de esa casa no sufriera la misma suerte que los primogénitos de los egipcios. De manera que la cena tenía todo un simbolismo, y de hecho en algún momento el miembro más joven de la casa haría una pregunta a la cabeza de la casa y le diría: ¿por qué estamos celebrando nosotros esta cena? Y el padre, cabeza de familia, respondería entonces conforme a lo que fue la primera Pascua, y celebrando la liberación del pueblo de Egipto y todo lo demás. Y así sucesivamente habían varias preguntas a lo largo de la cena. En este caso no habían niños en la casa, era una cena especial y quizá estas preguntas no se dieron. Pero las otras oraciones y demás, con toda probabilidad, sí ocurrieron, y por eso yo me estoy tomando el tiempo antes de llegar a la parte que queremos ver con más detalle, de describir esa noche qué más pasó, probablemente que no está aquí descrito. La cabeza de la casa, en este caso el maestro, comenzaría la noche, y él comenzaría la noche diciendo algo como esto: tendría pan en la mano, cortaría un pedazo de pan y diría: bendito sea tú, soberano del mundo, que nos da el pan de la tierra. Los presentes entonces estaban supuestos a decir amén. Y partía un pedazo de pan y lo pasaba a cada uno hasta que todos los que estaban sentados a la mesa recibieran pan. Esa cena estaba dividida en 4 partes, y cada parte terminaba con una copa de vino mezclada con agua. Era la tradición. Y luego entonces de comer la carne del cordero, que era el plato principal, la cabeza de familia decía lo siguiente: dar gracias a nuestro Dios, a quien le pertenece lo que hemos comido. Y los presentes respondían: alabado sea Dios por la comida que hemos recibido. En ese momento, ya habiendo comido el principal plato de la mesa, entonces la cabeza de familia tomaba la tercera copa de vino
con su mano derecha para dar gracia a Dios por todo lo que Dios representaba, y mirando hacia el futuro, y pronunciaba esta oración: que el todo misericordioso nos haga digno de los días del Mesías, excepto que ahora es el Mesías que está hablando, y de la vida en el mundo venidero. Él trae la salvación de su rey. Él muestra fidelidad del pacto a su ungido, a David y a sus descendientes para siempre. Él hace la paz en los lugares celestiales. Que Él garantice la paz para nosotros y para Israel. Y digan ustedes, amén. Y así terminaba esa oración. Pero en esta ocasión es el Mesías que está hablando de Él mismo. Él hace la paz, que Dios nos haga digno de los días del Mesías, de mis días. Y es el mismo Jesús que está haciendo esto. Y en ese momento se cantaba la primera parte de lo que se conocía como el Hillel, o los Salmos 113 al 115. Y eso era una tradición año tras año que se repetía. Jesús llega a aquel lugar al atardecer, dice el versículo 17, para celebrar justamente eso. Y Él llega con los 12. Versículo 18. Y estando sentados a la mesa, comiendo todo esto que yo he estado describiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. ¿Te imaginas lo que esas palabras debieron de haber hecho ese día? Jesús llega con los 12 al atardecer. La cena se prolongaba hasta medianoche. En algún momento comenzó la cena, y en medio de la cena Jesús se detiene. Tú tienes que imaginarte su rostro. No puedes leer estas palabras y decir así: yo sé que esa fue la traición. Juan nos dice que Jesús estaba angustiado en espíritu, de manera que tú tienes que imaginarte a un Mesías que tiene angustia en su rostro, y angustiado en espíritu dice: en verdad os digo, imaginémonos a Jesús recorriendo los rostros de cada uno de ellos, que uno de vosotros me entregará. Y de repente Él reduce el círculo de posibilidades y dice: el que come conmigo está aquí. Él está oyendo estas palabras: uno de vosotros me entregará. ¿Te imaginas lo que eso debió haber producido en la mente de los discípulos, en el corazón de ellos? Juan dice en el capítulo 13 que ellos estaban perplejos. Y nos dice también que Jesús estaba angustiado. Imagínate esos rostros ahora, unos perplejos y Jesús angustiado, con un anuncio que ellos no saben qué hacer con él. Marcos nos dice que ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo? No sabemos qué hizo que a ellos lo embargara la tristeza, pero por un lado, si bien es cierto que ellos no amaron a Jesús perfectamente, después de 2 o 3 años caminando con Él, ellos amaban a su maestro, y oír a su maestro amado decir que uno lo iba a traicionar, yo creo que eso debió haberlo llenado de tristeza. O quizás fue el hecho de que, como ellos realmente en el fondo no se veían como un traicionero, quizás lo llenó de tristeza el hecho de que el maestro pensara que ellos fueran capaces de algo como eso. O quizás lo llenó de tristeza el hecho de que esta era una noche especial, esta era una noche de celebración, de algarabía, de gozo, de celebrar la liberación de Cristo, de Dios, del pueblo judío que salía de Egipto. ¿Por qué el maestro no pudo esperar hasta mañana o hasta que pasara la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura para tener una noticia como esto? ¿Por qué ahora? Pero en medio de su perplejidad, de su confusión, de su tristeza, su respuesta inicial fue una de humildad. Nadie se excluyó. ¿Acaso soy yo? No te puedes imaginar esto como que cada cual dijo: soy yo. Y yo creo que hay pausas entre uno y otro. Maestro, ¿acaso soy yo? Maestro, ¿yo?
Nadie se excluye. En este momento cada cual se ve como un potencial traicionero. Nadie está pensando y diciendo, es Judas seguro. ¿Por qué le gusta el dinero? Él es el tesorero. Él fue el que pidió esa posición. No, entre ellos y Judas no ha habido diferencia. Judas y yo nos hemos comportado igual. ¿Cómo voy a hacer la diferencia? Quizá está hablando de mí. Y cuando el maestro hace ese anuncio era importante, sobre todo cuando ellos mirarían hacia atrás, porque una vez más el maestro está dejando ver, esto no es nuevo, yo no me enteré de esto antes de ayer, yo no me enteré de esto hace un año, esto está profetizado por cientos de años. Uno de los salmos nos dice en el 41:9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Antes de que ocurra, yo quiero que ustedes sepan, yo sé lo que va a ocurrir. Esto ha sido providencialmente orquestado de parte de mi Padre, y yo solamente estoy a punto de hacer una buena obra que Él ha preparado de antemano para que yo camine en ella. Aquí no hay sorpresas. Nada me está tomando desprevenido. No hay imprevistos. Ni con relación al hombre que cargaba el agua, ni con relación al dueño de la casa que tenía el aposento alto preparado, ni con relación al traidor. De hecho, cuando yo lo escogí, yo sabía quién él era. Eso es lo que Juan 6:70 nos revela. Jesús les respondió, no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. La traición ocurre con pleno conocimiento del Mesías, de quien este Judas era. Cada movimiento de los apóstoles, cada movimiento de un Pilato, de un Herodes, cada movimiento de cada ser humano ha sido providencialmente orquestado por nuestro Dios para conseguir sus propósitos. Y si hay un pasaje, decía yo en el mensaje anterior, si hay un pasaje que claramente muestra la interrelación entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, es esta. Judas es un traidor. Judas es un traidor desde que Cristo lo eligió, pero Dios no hizo a Judas un traidor. Judas hace su elección de vender al Mesías. Judas es culpable. Judas es el culpable de la sangre de Cristo. Judas ha pensado y ha tomado una decisión propia, pero todo el tiempo bajo la orquestación providencial de nuestro Dios. Pero Judas es responsable, no Dios. Y ahí tú puedes ver cómo esas dos cosas interactúan de una manera que solamente Dios puede entender. Pero lo cierto es que no hay ningún movimiento en la creación de Dios imprevisto para Dios. 2 pajarillos no caen al suelo sin su consentimiento, mucho menos un Mesías se cuelga en un madero sin el consentimiento de Dios. Cristo fue al madero con previo conocimiento de algo que había sido arreglado entre él y su Padre. La providencia de Dios. ¿Acaso soy yo? Jesús dice, es uno de los 2, el que moja conmigo en el plato. Cuando tú lees el pasaje paralelo de Juan, la tradición era que tú sentabas a tu mano derecha y a tu mano izquierda, a quienes tú querías honrar, pero sobre todo a la mano izquierda. Juan está a la mano derecha, cuando tú comparas los evangelios, Judas está a la mano izquierda. Y Cristo moja el pan y se lo pasa a Judas. Y en ese momento Satanás entró en él. Pero escucha, en el versículo 17 del texto de hoy, el texto nos dice que al atardecer llegó él con sus discípulos. El próximo versículo dice que ya estaban sentados a la mesa. Entre el 17 y el 18, cuando tú leas a Juan, han ocurrido cosas. Ha habido un lavado de pies entre el versículo 17 y el 18 de Marcos, que Marcos nos revela.
Cristo ha estado frente a Judas, presumiblemente, porque no creo que excluyó a Judas el lavado de los pies. Imagínate a Judas taquicárdico, sudoroso, con Cristo a sus pies, a quien él va a vender, a quien él va a traicionar esa misma noche, y ahí Cristo lavándole los pies. Imagínate cuando Cristo vio sus ojos y estos dos pares de ojos se cruzaron. Y ahora, sentado a la mesa, está Judas con sus pies lavados. El maestro angustiado, los apóstoles perplejos. ¿Seré yo? Yo creo que pronto los discípulos iban a aprender que ellos eran capaces de hacer cosas que jamás pensaron. Y yo creo que esto es un buen momento para nosotros detenernos y pensar. Si tú revisas la historia bíblica, tú te vas a encontrar con que en un momento dado Abraham le dice a su esposa que se haga pasar por su hermana, temiendo que él perdiera la vida, y le entrega a su esposa al rey Abimelech, y el rey Abimelech va a tener relaciones sexuales con la esposa de Abraham, entregada por Abraham a través de una mentira. Hasta que Dios se le revela a este rey en sueño y se lo impide. Yo creo que cuando Abraham miró hacia atrás y se dio cuenta de lo que él fue capaz de hacer al mentir y al entregar a su esposa para que otro hombre tuviera relación con ellas, yo creo que él se quedó boquiabierto y descubrió de qué cosas él era capaz de hacer. Yo creo que Moisés jamás pensó que él sería capaz, en un arranque de ira, de tomar las 2 tablas donde Dios había escrito los 10 mandamientos con su propio dedo, y en ese arranque de ira romper ambas tablas. Yo no creo que él se pensó capaz ni siquiera tampoco de hacer aquello que hizo, que le impidió entrar a la tierra prometida, de hablarle al pueblo como lo hizo, y de darle a esta roca, y de hablar de que nosotros te daríamos agua, y de no poder entrar entonces después de esa conversación a la tierra prometida. Yo creo que cuando él miró para atrás y descubrió que él hizo lo que hizo, él se quedó pasmado. Yo no creo que el hombre conforme al corazón de Dios jamás pensó que teniendo un corazón de ese tipo, él sería capaz de cometer adulterio con Betsabé y luego mandar a matar el marido de Betsabé, llevarse la mujer a su casa para ocultarlo, y que cuando Natán llegara a confrontarlo, él no tuviera la menor idea de quién Natán estaba hablando cuando le dijo que en el pueblo había un hombre que tenía muchas ovejas. Y a él le llegó un visitante, y entonces había con él otro hombre en el pueblo que tenía una sola oveja, y había que darle de comer al visitante. Y entonces este hombre con tantas ovejas, en vez de tomar una de sus ovejas, mandó a matar la única oveja que este hombre tenía. Y cuando David se aira, se incendia en ira, Natán le dice: David, ¿ese eres tú? Yo creo que cuando él miró hacia atrás y descubre de las cosas que él fue capaz de hacer, yo creo que él se quedó mudo. Ciertamente Pedro no pensó jamás que él podría negar al maestro. De hecho, después de esta primera pregunta humilde, ¿acaso soy yo?, Pedro tiene una respuesta no tan humilde que Lucas nos revela en 22:33, y dice: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel como hasta la muerte. Aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré, Señor. Y al otro día, frente a su cara, Pedro dice: yo no conozco a ese hombre, yo no conozco a ese hombre, maldita sea, yo no conozco a ese hombre. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste sorprendido por ti mismo haciendo algo que no te creías capaz de hacer?
Nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autojusticia frecuentemente nos lleva a pensar nosotros no somos capaces de hacer cosas que somos capaces de hacer. De ahí la advertencia de Pablo en 1 Corintios 10:2, aquel que se crea firme, cuídese, o 10:12, perdón, de que no caiga. Nosotros minimizamos nuestras debilidades, nosotros amplificamos nuestras fortalezas, nosotros nos volvemos ciegos a nuestros pecados. Y en ese juego y en esa interacción de cosas, entre mi orgullo, mi autojusticia, mi autojustificación, la magnificación de mis fortalezas, la minimización de mis debilidades, a veces terminamos haciendo cosas que no nos creíamos capaces de hacer. Y Dios las permite a veces, Dios permite esas caídas que tenemos como permitió la de Pedro, por ejemplo, porque hay propósito en ellas. Y una de ellas es justamente el humillarnos antes de que nosotros nos crezcamos más allá de lo crecido que ya pudiéramos haber estado. Dios le dice al pueblo judío, por eso te saqué al desierto, para humillarte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Y muchos de nuestros desiertos tienen exactamente los mismos propósitos. Yo estoy ahí para humillarme, para probarme y para saber lo que hay en mi corazón. Dios no disfruta ayudándome a ver mi pecado, pero Dios disfruta creando su imagen en mí. Y esa imagen no se puede formar hasta que yo no vea lo que hay en mi corazón. Otras veces Dios permite estas caídas para que yo deje de acusar al otro a quienes considero capaces de hacer cosas que yo no sería jamás capaz de hacer. Otras veces Dios lo hace precisamente porque en la caída yo resulto roto, en pedazos. Y entonces Dios puede comenzar a trabajar conmigo de nuevo, como el ejemplo que le dio a Jeremías cuando lo manda a ir a la casa del alfarero, y el alfarero está haciendo esta vasija de barro y luego él la aplasta y comienza a fabricar otra de nuevo. A veces eso es exactamente lo que Dios necesita hacer contigo y conmigo. Otras veces Dios permite estas cosas porque hay un espíritu de legalismo en nosotros, y ese espíritu de legalismo se considera mejor que otros, se considera superior espiritualmente que otros, se considera más avanzado que otros, y en eso condena al otro con frecuencia. Y Dios tiene que ayudarme a ver a través de la caída que yo soy capaz de hacer eso y más muchas veces. Y en la medida en que tú creces en gracia, lo puedo decir por mi propia experiencia, por un propio estudio de la palabra, nosotros vamos entendiendo cada vez mejor de lo que somos capaces de hacer. Los discípulos en el fondo no se creían capaces de traicionar a Jesús de la manera como Judas lo hizo y de la manera como ellos lo hicieron al abandonarlo, porque todos los abandonarían. Judas está a punto de cometer una traición grave, pero yo no puedo olvidar que Judas ha estado en la barca con Jesús múltiples veces. Judas ha visto multiplicar los panes. Judas salió en una ocasión, por lo menos en una ocasión registrada, en un equipo de 2 en 2 y estaba haciendo milagros y expulsando demonios con esos equipos. Judas acaba de tener sus pies lavados por el Maestro. Y esa es la persona con pies lavados que traiciona al Maestro. ¿Cómo puede, dice una canción de Michael Card, por qué tenía que ser un amigo que traiciona a un amigo? Ciertamente el enemigo no te puede traicionar. La traición implica un grado de amistad y de intimidad. ¿Por qué tenía que ser un amigo de los más cercanos?
¿Por qué tenía que ser los otros 11 más cercanos a los que le abandonarían al día siguiente? La misma noche, un poco más tarde, avanzadas las horas, en el huerto de Getsemaní, cuando aprecian al maestro, los otros 11 saldrían corriendo. Cuando el espíritu de Pedro incluso había dicho: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel, como hasta la muerte. ¿Te ves ahí? El Señor, en medio de todo eso, continúa y dice: porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Otra vez, no hay sorpresas aquí. El Hijo del Hombre va a continuar un curso de aquí a mañana en la noche, pero él va a ir exactamente como ha sido dispuesto, como ha sido escrito, como ha sido declarado. Lean a Isaías 53. Está todo descrito de qué manera yo sufriría. Esto no es un accidente. Esto es la providencia de Dios que ha orquestado aquello que ha sido profetizado cientos de años atrás. Y aquí hay un hombre que es responsable de sus hechos. Él no es un robot. Yo no he puesto pecado en su corazón. Mi Padre no ha puesto mala intención en su corazón, pero Él es el seleccionado. Aun cuando yo hice la elección de los 12, Él es el seleccionado para esta acción. Y si las palabras anteriores fueron pesadas, cuando Jesús hace el anuncio de que uno de los que estaba sentado alrededor de Él lo traicionaría, las que siguen son más pesadas todavía, sobre todo después que cada uno de ellos preguntó: ¿acaso soy yo? Escucha estas palabras de Jesús: pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando Dios dice eso de ti, eso es pesado. Quizás yo pueda decirlo de mí en un momento dado de desesperación, de dolor, como lo dijo Jeremías. Jeremías pronunció algo similar, pero una cosa es que tú lo digas de ti mismo y otra cosa es que Dios anuncie que para ti hubiese sido mejor no haber nacido. Eso es serio. Y yo creo que cuando Judas entonces al otro día va y se ahorca y se cuelga de una rama para ahorcarse, y la rama se rompe y su cuerpo cae al suelo, como revela uno de los evangelios, y su cuerpo se explota, yo creo que todo eso estaba apuntando a cuál sería la suerte de Judas de aquel lado de la eternidad. Mejor le hubiese sido que él jamás hubiese nacido. ¿Qué hace que Judas traicionara a Jesús? No sabemos. Pero quizás Judas se unió a este movimiento con las motivaciones equivocadas. Quizás Judas pensó que esto sería una manera de ascender al poder. No sabemos, pero quizás. Quizás Judas pensó que unirse a un movimiento podía darle fama, nombre, prestigio, significado, propósito. No sabemos. Quizás Judas pensó que este movimiento podía garantizarle ciertos ingresos. El texto no nos dice, pero todo eso es posible. Y quizás hay un momento en la vida del ministerio de Jesús en que Judas comienza a percatarse: estas cosas no son las que yo pensaba, esto no va en la dirección que yo creía. Y él comienza a desilusionarse quizás con la misión. Es posible que eso haya pasado. Pero lo increíble de Judas es que Judas no simplemente se desilusiona con la misión y abandona al maestro, lo cual otros ya habían hecho. En Juan 6:6 se nos habla de ese grupo de discípulos que en un momento dado se desilusionaron y abandonaron el maestro. Esto no es lo que él hace. Una cosa es abandonar el maestro y otra cosa es traicionar el maestro, venderlo. De tal forma que yo no creo que Judas está simplemente decepcionado. Yo creo que Judas está airado, porque esto es como vengativo. No me has dado lo que yo quiero, yo te voy a vender, vamos a terminar con esto. Eso es como pudiera parecer, por lo menos en la superficie. O quizás Judas ha calculado el precio
y determinó que él pagaría hasta una raya, hasta una línea, pero ya se ha llegado a la línea y yo no voy a cruzar esa línea. Y en ese momento él abandona a Jesús. Yo creo que a lo largo de la historia de la iglesia eso ha pasado muchas veces. Y yo creo que hay gente que ha ingresado a las filas de la familia de Dios, del cristianismo, con motivaciones erradas. Y al ingresar, tienen un cálculo en su mente, en su corazón, que ha sido hecho más subconsciente que consciente de hasta dónde ellos llegarían en su compromiso con la causa de Cristo. Y si se llega a esa línea que ellos han trazado en la arena, ellos más ahí no van a llegar, y en ese momento entonces deciden más bien alejarse. Pero si hay algo que yo he observado muchas veces, es que con cierta frecuencia, como esas personas han sido expuestas a las bondades de Cristo, muchas veces al alejarse de Cristo, no terminan hablando mal de Cristo porque ellos han experimentado sus bondades, pero terminan hablando mal de la iglesia de Cristo, de la novia de Cristo, porque eso justificaría mi alejamiento de la novia, cuando en realidad es un alejamiento del novio. Judas quizá era un seguidor de Cristo, pero no un creyente en Cristo. El seguidor calcula sus beneficios. El creyente está dispuesto a pagar su precio. El seguidor sigue hasta que le convenga. El creyente sigue hasta el final. El seguidor tiene un compromiso y paga un precio hasta donde él entiende que debe pagar. El creyente va hasta el final, quizás descubre que hay un precio más alto del que él había calculado, pero como él es un verdadero creyente, él termina pagando el precio que él no calculó en el primer lugar. Y quizás eso es lo que tenemos en Judas, en el traidor. Y en esta noche nosotros tenemos a la traición y el perdón sentado en la misma mesa. Ese es el título de mi mensaje: traición y perdón en una misma mesa, sentado en un mismo lugar. Y es en medio de esta traición que Jesús anuncia el pacto de gracia que traería el perdón. Escuchen el versículo 22. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. James Edwards, en su comentario acerca del libro de Marcos, dice que cuando Cristo estaba hablando esta noche, con toda probabilidad estaba hablando en arameo. Y que cuando él dijo: esto es mi cuerpo, lo más probable que él estaba queriendo decir es: esto es mi persona. Todo mi ser, todo lo que yo represento, yo mismo. Esta noche yo me estoy dando incondicionalmente y sin reserva a ustedes y eventualmente a todos nosotros. Esta es mi persona, esto es todo mi ser, esto es lo que representa mi cuerpo. Y luego entonces Jesús toma una copa, como vemos en el versículo 23, que todo el mundo, casi todo el mundo concuerda que debió haber sido la tercera copa de la noche, porque en el 22 se dice que ya ellos estaban comiendo y la tercera copa se tomaba después de haber comido, de manera que si en el 22 están comiendo y en el 23 él tiene una copa, esta debió haber sido la tercera copa de la noche, que era una copa que usualmente se usaba para dar gracias a Dios, tomada en la mano derecha y levantada en representación del grupo. Y es con esa tercera copa que Jesús hace anuncio del nuevo pacto
en su sangre. A partir de ese momento ya no habría necesidad de la sangre de machos cabríos, de la sangre de corderos y de carneros, sangre que fue sacrificada y ofrecida por cientos de años, pero que jamás pudo calmar la conciencia del pecador, hasta que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue y se colgó en un madero, en el Gólgata, y entonces a través de su sangre yo puedo tener descargada mi conciencia y limpia mi culpa. Eso es lo que Cristo está a punto de hacer. Y la copa, el pan y la copa anticipan el perdón de pecados por su gracia en la cruz, que Él iría a actuar el próximo día. Esa noche Jesús la anuncia. Pero tú no puedes perder de vista a quién Él tiene en la mesa. A quién Él tiene en la mesa como testigos oculares de un pacto de perdón y de gracia. Porque en esa mesa está Judas, el traidor. Está Pedro, el negador, el que lo negó 3 veces. Ahí están Juan y Jacobo, los hijos del trueno con ansias de poder, que esa misma noche le pidieron que lo dejara sentar a mano derecha y a mano izquierda cuando viniera en su reino. Ellos no están sanos de eso. Ahí está Natanael, un prejuiciado al principio, no sabemos si cambió a lo largo del camino. Ahí está Felipe, que después de tener mucho tiempo caminando con el Mesías, le dice que realmente a quien él quiere ver es al Padre. Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está Simón el celote, un guerrillero, un revolucionario. Ahí está Tomás, el incrédulo. Si realmente hay una escena que muestra que es un pacto de gracia, esta es la escena. Esto es un pacto de gracia que está siendo anunciado, inaugurado, en frente de los individuos que yo acabo de mencionarte. Y de un recaudador de impuestos que nadie quería saber de ellos. Hombres verdaderamente pecadores para la comunidad, a quien Jesús amó hasta el fin. Hasta el fin de sus incapacidades, hasta el fin de su pecaminosidad, hasta el fin de su tiempo, hasta el final. Donde Jesús mostró que su abandono, el abandono de los discípulos para con el Mesías, no produjo el abandono del Maestro para con sus discípulos. Una cosa no negó la otra. Y hacia el final de la noche, entonces, Jesús dice: en verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. William Lane, realmente, en su comentario dice que, un poco de especulación, pero tiene cierto sentido, dice que él cree que Jesús hace el anuncio con la tercera copa y se abstiene de la cuarta copa. Y que al abstenerse de la cuarta copa, lo que él estaba haciendo era dejando abierta esta última cena para celebrarla finalmente y cerrarla en la consumación de los tiempos, en la gran cena del Cordero. Con cada una de las copas habían frases que se pronunciaban, que venían del libro del Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7, y la frase que iría con la cuarta copa sería: y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Buena cosa para ser dicha en la consumación de los tiempos, si realmente va a ser de esa manera. En verdad os digo, ya no beberé. Esta es la última vez, este es el anuncio de que yo no voy a tener más cena de Pascua con ustedes. Eso debió haberlo también entristecido de sobremanera, porque él está anunciando, dice: ya esto se terminó aquí, no hay más cena de Pascua. Y con eso ellos cantan un himno y se van al Monte de los Olivos. Posiblemente lo que cantaron era la segunda parte del Gilgal, que implicaba los salmos 115 al 118. Es una noche de traición y perdón, sentados en la misma mesa. Pero es una noche que nos deja enseñanzas.
Hemos hablado de varias, pero yo quisiera al concluir poder resumir algunas de estas cosas que esta noche nos deja claramente. Y la primera es que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar o cubrir. La negación de Pedro, cubierta. La incredulidad de Tomás, cubierta. El espíritu rebelde de Simón el Celote, cubierto. Las ansias de poder de Juan y Jacobo, cubierto. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Número 2, que cada uno de nosotros somos capaces de hacer cosas que nosotros hoy pensamos que no seríamos capaces de hacer. Hoy en nuestro orgullo pensamos eso, en nuestra autosuficiencia. Y de no cambiar, un día Dios tendrá que permitir que ocurra para ver lo que hay en mi corazón. Número 3, que ciertamente es la gracia de Jesús que nos mantiene en el camino. No es tanto que yo persevero, es que yo soy preservado por su gracia. Es lo que nos mantiene en el camino. Esta noche es una evidencia de eso. Los 11 abandonaron a Jesús y por su gracia Él los hizo regresar. Si su gracia no va tras ellos, se quedan lejos de Jesús, desilusionados también. Número 4, que Dios conoce de antemano de qué manera yo le he negado o le negaré en el futuro. Cuando pecamos, le negamos en nuestra manera. Y a pesar de nuestra negación, Él nos ama hasta el fin. Cuando yo puedo aquilatar el valor de esa fidelidad hasta el final, entonces yo puedo volver a cantar esa última canción que cantamos y decir que es mi gozo honrarte con mi vivir. Es un gozo obedecerte, porque yo he podido ver hasta dónde me has amado. Esa noche Judas está vendiendo la sangre de Cristo por 30 piezas de plata. Jesús está derramando su sangre. Judas la está vendiendo para condenación eterna. Jesús la está derramando para vida eterna. Una gran paradoja, sentados ahí en la misma mesa. Uno vende la sangre para condenación eterna y la misma sangre vendida por Judas es la sangre que trae vida eterna a otros. La paradoja de los hechos. Yo tengo que preguntar ahora. Quedamos al principio que íbamos a tener un espíritu de reflexión. Yo quiero cerrar reflexionando, cada uno de nosotros reflexionando, ¿dónde estás tú alrededor de esta mesa? Quizás está con perdón de pecados dentro del reino, siendo ya un hijo, habiendo sido un enemigo. Y si es así, pídele a Dios al final de este servicio que Dios te pueda dar un sentido de agradecimiento mucho mayor que el que hasta ahora has tenido por justamente lo que esta noche anunció y que se hizo realidad en tu vida. Pero quizás a través de la misma oración que estábamos haciendo, donde le pedíamos a Dios que levantara el velo, que abriera el corazón, como abrió el corazón de Lidia, de aquellos que todavía no habían creído, quizás a lo largo de la exposición, Dios en su misericordia hizo eso y por su gracia a algunos le iluminó el entendimiento y pudieron ver su condición fuera del reino, de no conversión, de no regeneración, y al final ahora entonces han recibido por parte del mismo Espíritu que abre el corazón, convicción de pecado, han podido ver su interior y a la vez han podido ver y aquilatar la gracia de Dios que es mayor que su pecado y quisieran tener el pecado perdonado por la sangre de Cristo derramada y la gracia de Dios sobre su vida. Quizás es algo que Dios está haciendo en tu
en este momento en la vida de algunos, y si ese es el caso, tú tendrías convicción de pecado, deseo de verte perdonado por la sangre de Cristo, convicción que es lo único que te puede perdonar y limpiar de tu iniquidad, y a la vez un gran gozo de poderle entregar tu vida finalmente a Cristo y recibir la suya para vida eterna. Reconociendo que Cristo fue y se colgó a un madero para vida eterna que Él ofrece hoy. Si Dios ha hecho eso en tu vida en esta mañana y tú tienes esa convicción de pecado y a la vez deseo de ser perdonado de ese pecado,